de otra manera, tenemos otra línea. Por otra parte, tenemos lo que se conoce como gasto de bolsillo, es decir, yo, por ejemplo, tengo IMSS. Sin embargo, para mi atención en el IMSS, en muchas ocasiones yo tengo que cubrir estudios que no están disponibles, medicamentos, insumos, dispositivos, material de curación. México es el país que tiene mayor gasto de bolsillo de los países de la OCDE, que son 39. Esto nos da una idea de que pues, las familias tienen que invertir, a pesar de tener una seguridad social, tienen grandes cantidades de dinero en el cuidado de su salud. Y por último, una gestión operativa y financiera ineficiente. Esto pues siempre es perfectible y siempre se puede mejorar. ¿Cómo queremos nosotros reducir esta brecha de estas dos curvas asíntotas? En la siguiente lámina vamos a ver que desde el punto de vista de la demanda de servicios, nosotros pensamos que es a través de este nuevo modelo de práctica médica que se llama la medicina de las 4Ps: predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Voy a ahondar un poco más adelante. Y en la parte de la oferta de servicios, pues como dice ahí en la lámina, hacer más con menos. Nosotros pensamos que el uso de nuevas tecnologías para el cuidado de la salud es una gran alternativa que está demostrando ser costo efectiva, costo benéfica y costo útil en una gran cantidad de países. Por el otro lado, por supuesto, las eficiencias administrativas, y necesitamos tener una mayor inversión privada. En la siguiente lámina vamos a revisar cuáles son las 10 tecnologías. En este decágono ustedes pueden ver las 10 tecnologías que nosotros desde el 2018 identificamos como tecnologías factibles para implementarse en el Sistema Nacional de Salud. No solamente en la medicina privada, no solamente en los hospitales privados, sino en todo el sistema de salud. En la parte central, que están de rojo, están aquellas tecnologías que inciden transversalmente sobre las anteriormente mencionadas, y entre ellas se encuentran el expediente clínico electrónico, lo que se conoce como data science, eHealth y las apps en salud. Entonces, de todas estas, vamos a explicar un poquito de las disciplinas ómicas más adelante y ómicas en oncología. En la siguiente lámina vamos a explicar el siguiente capítulo, que es cuál es la definición de la medicina de precisión. Este concepto nace en el 2011 en Nueva York. Se reúnen el National Research Council of the National Academies, una serie de expertos, sobre todo oncólogos, y ellos definen a la medicina de precisión como la adaptación del tratamiento médico a las características individuales de cada paciente. Es decir, lo enfocan única y exclusivamente al tratamiento. Sin embargo, en los últimos 10 años, la evolución de la medicina de precisión se ha extendido prácticamente a todas las etapas de la historia natural de la enfermedad, el esquema tradicional de Lever-Clark, que viene desde la prevención de las enfermedades, el diagnóstico temprano, el tratamiento, evitar las complicaciones, y los 3 niveles de atención: atención primaria, atención secundaria y atención de tercer. Así que la medicina de precisión actúa en todos los niveles de la historia natural de la enfermedad. Y la tercera característica que se señala en esta lámina es que implica un abordaje a través de las disciplinas ómicas. Ahí está la referencia del New England Journal of Medicine, en donde se describe claramente lo que ya comenté. Ojo, porque hay muchas personas que confunden o hacen sinónimo de este concepto con medicina personalizada, medicina de precisión, medicina genómica, medicina individualizada y una serie de calificativos, pero vamos a hablar con propiedad, y esto es lo que es la medicina de precisión. En la siguiente lámina les voy a explicar un poco del modelo de las 4Ps que ya vimos al inicio, que son predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Este concepto nace en la década de los 90 con esta publicación que aparece ahí en el centro
del doctor Baudet en Francia, en donde él describe estas 4 características. Predictiva, pues porque ya podemos nosotros, en base a estudios genéticos o patrones de metilación, por ejemplo, de epigenómica, nosotros podemos identificar a aquellas personas que tienen más susceptibilidad o propensión a desarrollar enfermedades o complicaciones de las mismas. Preventiva es todo lo que ya conocemos nosotros, la vacunación, los check-ups, los papanicolaos para los hombres, antígeno prostático específico, tacto rectal, etcétera. La parte personalizada, sobre todo, se enfoca en 2 áreas. Una que es la nutrigenómica. La nutrigenómica lo que estudia es el ADN de todos los alimentos que consumimos y cómo este ADN de los alimentos interacciona con el ADN de los humanos que los consumimos. La otra rama es la farmacogenómica. La farmacogenómica lo que estudia es el perfil genético asociado a la respuesta a medicamentos, que incluye, por supuesto, farmacocinética, farmacodinamia, efecto terapéutico. Y participativa se refiere a la participación de los pacientes. Para que este modelo funcione, los pacientes deben de hacerse más responsables del cuidado de la salud. Tradicionalmente, el cuidado de la salud estaba en manos de los papás, de la escuela, de los patrones, pero no. Ahora, el cuidado de la salud es responsabilidad del paciente. El paciente, a través de un monitoreo constante, a través de formar parte de grupos de apoyo, por ejemplo, así como hay grupos de cáncer, pues hay grupos de infartos, hay grupos de derrames cerebrales, grupos de epilepsia, grupos de obesos, de alcohólicos, participar en estos grupos de autoayuda y, por supuesto, también participar activamente compartiendo la información. ¿Qué información? La información que yo puedo detectar en mi celular, en una pulsera, eh, en un monitoreo constante a través de dispositivos de los signos vitales, de la presión arterial, del azúcar en la sangre, etcétera. Por supuesto, con toda la ciberseguridad, en apego a los principios éticos universales y con toda la tranquilidad de que estos datos están desagregados y que no permiten vincularlos a los pacientes. Si nosotros queremos avanzar en data science en México, queremos avanzar en inteligencia artificial, es indispensable que los pacientes nos compartan sus datos. Y aquí les estoy poniendo 2 libros que para los que son no médicos les va a ayudar a entender mejor tanto el concepto de la medicina de precisión como este del modelo de las 4Ps. El lado derecho, una publicación del doctor Leroy Hood, que es el director del Institute for Systems Biology en Seattle, que se llama The Age of Scientific Wellness, que es muy fácil de leer. Y del lado izquierdo, el que fue el director de los Institutos Nacionales de Salud hasta diciembre del 2023, el doctor Francis S. Collins, que escribió este libro, El lenguaje de Dios, que también lo tenemos, ambos los tenemos en español también. En la siguiente lámina vamos a revisar el tema de las disciplinas ómicas. Como ustedes saben, las disciplinas ómicas son las siguientes. Por un lado, tenemos la genómica, que estudia el ADN. Por otro lado, esta es una publicación del doctor Eric Topol de la revista Cell, como está señalada en la referencia. Nos vamos a enfocar a la parte superior izquierda de la pantalla. Entonces tenemos la genómica, que estudia los 23.537 genes. Escribieron y se descifraron al 100% con una publicación de los telómeros, que era una parte que nos faltaba, que fue hace un par de años. Después tenemos el transcriptoma, que ya se pueden hacer pruebas, vamos a mencionar más adelante, que estudia el tema del RNA. La proteómica, 120,000 proteínas del proteoma humano, que ya existen en un atlas disponible para todos. Después tenemos la metabolómica, que pues estudia todo los analitos y que en el Instituto de Química pues hay muchos expertos en metabolómica, no voy a ahondar más. Después tenemos la microbiómica, que es el estudio de todos los organismos que habitan las superficies y epitelios corporales, fundamentalmente la flora intestinal, pero también la flora en la piel, en la flora bucal, la flora vaginal, la flora de la uretra,
y muchos otros lugares donde hay flora. También hay flora en el cerebro, en el líquido cefalorraquídeo y en muchos otros compartimentos corporales. Después tenemos la epigenómica, que son lo que ya comentaba, y también aquí hay varios expertos en epigenómica en el Instituto de Química. Básicamente los patrones de metilación que se generan por factores externos al núcleo de las células y que tienen una incidencia en el funcionamiento, en la transcripción y en la síntesis de proteínas. Y finalmente, el que integra estas 6 disciplinas se llama la exposómica, son los mapas que se logran gracias al desarrollo de la biología de sistemas y en donde nosotros podemos ver la interacción de todos estos niveles de organización biológica. En la parte inferior derecha existen otros sistemas que están por fuera del ser humano, los estudios de imagen, el uso de los sensores que ya hemos comentado, las redes sociales y otros sistemas que tienen que más bien que ver con el orden cósmico y con el orden del universo, que pues me gustan mucho, pero que no vamos a abordar el día de hoy. En la siguiente lámina vamos a presentar una primera mirada a las pruebas ómicas que existen en oncología. Empezamos con la genotipificación, que como ustedes saben es identificar polimorfismos de un solo nucleótido y que esta genotipificación pues, nos puede ayudar primero, como ya está también en la segunda columna, para las pruebas de farmacogenómica. Tenemos una lista del FDA que se llama Pharmacogenetic Associations Table, cuya cita está ahí abajo, en donde ustedes pueden revisar las diferentes interacciones y la lista de medicamentos, que cada vez incrementa más. Tenemos más de 700 y de los cuales para oncología pues hay un poco más de 50, 80 medicamentos. También hay para otras áreas terapéuticas como neurología, psiquiatría, infectología, cardiología y algunas otras. Aquí están los ejemplos de medicamentos para que se usan para quimioterapia, en donde antes de iniciar la quimioterapia es preciso realizar dos pruebas. La primera es en una muestra de células del paciente o de sangre del paciente, en donde yo veo este perfil y puedo identificar si el paciente es metabolizador rápido, lento, ultralento o normal. O también si el paciente va a tener reacciones adversas al contacto con el medicamento. Esto se hace previo a la quimioterapia. Y la segunda prueba que tenemos que hacer es una prueba de secuenciación del tumor. Para ello necesitamos una biopsia del tumor, por ejemplo, si es cáncer de mama, si es cáncer de colon. Esta biopsia se lleva al diagnóstico molecular y entonces hacemos una secuenciación del tumor en donde vamos a identificar un patrón de mutaciones, es decir, de cambios en el ADN, que se asocian a una mejor respuesta a medicamentos. Por supuesto, aquí no vamos a desechar, que también sigue siendo algo muy útil, las pruebas de inmunohistoquímica y de marcadores que se usan en anatomía patológica. Sin embargo, en muchos de los casos no son suficientes y se requiere hacer este diagnóstico molecular que es mucho más detallado, mucho más exacto y que nos va a permitir hacer recomendaciones individualizadas para el manejo de los pacientes. Vamos a la tercera columna que dice secuenciación. Son los estudios de asociación de genoma completo, que se conocen por las siglas GWAS. Y luego tenemos una serie de diferentes pruebas que están basadas en secuenciación, que son el exoma clínico, que se refiere a la secuenciación de todo el ADN codificante. Después tenemos el exoma completo, que son los exones y los intrones y todas las regiones intergénicas. Solo a nivel experimental no se pangenoma. Debo decir que en México tenemos exoma clínico, exoma completo, disponible para pacientes y a nivel experimental el pangenoma. Ahorita en México pues hay 2 o 3 laboratorios que están haciendo un pangenoma con buena calidad y de acuerdo a las buenas prácticas internacionales, pero la mayoría de los centros de secuenciación en nuestro país, tanto en hospitales públicos como en algunos hospitales privados, hacen exoma clínico y exoma completo.
Algo que también se hace en México es que estas muestras se mandan a otros países con la considerable fuga de información y bueno, pues esto ya cada quien lo decide. Entonces, en esta secuenciación yo voy a tener el ADN genómico y el ADN mitocondrial. Normalmente para cáncer, con el ADN genómico, es decir, el ADN nuclear, es suficiente para hacer el diagnóstico molecular y conocer el perfil de sensibilidad a los medicamentos. Y por otro lado, tenemos el ADN mitocondrial que sirve para algunas enfermedades, se está empezando a usar, sirve más bien para pruebas de ancestría o de ciertas patologías mitocondriales muy específicas de la fosforilación oxidativa y de la cadena respiratoria que no vamos a abordar el día de hoy. Ahora, otra prueba de secuenciación que no la puse porque todavía está un poco en controversia en la parte clínica es lo que se conoce como biopsia líquida, pero de hecho lo debo de agregar. Biopsia líquida. ¿Qué es la biopsia líquida? La biopsia líquida, lo que vamos a tomar es una muestra de sangre y ahí vamos a identificar el ADN tumoral, el ADN tumoral. El ADN tumoral, porque acuérdense que en los tumores, cuando se recibe quimioterapia después de una cirugía o cuando el tumor está creciendo y haciendo metástasis, se libera ADN de las células tumorales. Y este ADN se puede cuantificar, se puede secuenciar, se puede leer y da información muy valiosa. Pero ojo, solo cuando hay metástasis. Aunque existen algunas personas que lo quieren usar en tumores primarios, la verdad es que la evidencia todavía no es satisfactoria y no es suficiente. Solo se puede usar la biopsia líquida en casos de metástasis. ¿Y ha demostrado ser útil? Sí. Ha demostrado permitir un monitoreo de los pacientes, por ejemplo, después de que tienen una radioterapia previa a la cirugía o después de la primera cirugía en donde se extirpan ganglios, se extirpa el tumor primario y algunos otros tejidos, se le hace una prueba, una biopsia líquida antes de la operación, antes de la quimioterapia, antes de la radioterapia, y entonces se pueden hacer pruebas a las 4 semanas, a las 8, y así consecutivamente para ver cómo está evaluándose la respuesta a los tratamientos. Esto ha demostrado ser muy útil en metástasis. Después tenemos, en la transcriptómica, tenemos la secuenciación del RNA, del ARN. Esto ya se puede hacer, ya hay algunas pruebas clínicas y lo que nos dan son perfiles de expresión génica en donde yo puedo identificar qué genes están activados, que se llama sobreexpresión, o qué genes están desactivados, que se llama subexpresión. Y yo puedo entonces también establecer parámetros de pronóstico de evolución del cáncer. Entonces hay pruebas ya de expresión génica, para cáncer de mama, para cáncer de colon, para leucemias, para linfomas, para gliomas y para algunos otros tumores. Después tenemos lo último, el último grito, pero que solo está a nivel experimental, se llama secuenciación de una sola célula. No sé, sí me escuchan, ¿verdad? Es que ahorita tuve un parpadeo en el audio. Sí me escuchan. Bueno, Aquí sí sigo. escucho. Sí, es que tuve un parpadeo yo aquí en mis audífonos. Entonces, single cell sequencing es el último grito, que es con una tecnología que no voy a decir las marcas, es la única marca en el mundo que se llama Nanopore, es la única, no tiene otra, por lo tanto, pues no, es la única disponible. En México ya tenemos equipos y ustedes pueden secuenciar tanto de ADN como de ARN con el mismo equipo una sola célula. Esto significa, por ejemplo, que el patólogo al microscopio puede escoger en toda la biopsia y puede decir, yo quiero que secuencien esta célula. La cortan con láser, extraen el ADN y lo secuencian, extraen el ARN y lo secuencian. Esto todavía a nivel experimental, ya se lo llevaron a la estación espacial, ya están haciendo mucha promoción, pero todavía no tenemos los estudios de validación clínica. Estos todavía van a tardar un tiempo, pero sin duda esto es fascinante, el poder solo escoger y secuenciar una sola célula, tanto el ADN como el ARN, poder compararlos y poder dar que esto se traduzca en una acción para los pacientes. Y por último tenemos las pruebas de epigenómica.
que ya dijimos que lo que revisan son patrones de metilación. Existen ya pruebas de patrones de metilación, sin embargo, todavía nos falta la parte de validación, es decir, están a nivel experimental. Vamos a ver en la siguiente lámina la última parte de la plática, que es básicamente en este análisis multiomics. Comenzaremos entonces con las pruebas de metabolómica. Las pruebas de metabolómica ya existen en Estados Unidos dos pruebas de metabolómica que están aprobadas por la FDA, disponibles en México, pero todavía en proceso de autorización por parte de la COFEPRIS. Y son las que ustedes ven en la parte superior, que es una prueba en donde se toma una muestra de orina o de plasma y se pueden definir los niveles hasta la concentración de 1 por 10 a la menos 15, es decir, femtomolar, de una gran cantidad de enzimas, de una gran cantidad de neurotransmisores, de una gran cantidad de cofactores, de vitaminas, de transportadores. En fin, estas pruebas de metabolómica pueden ser de decenas. Esta, por ejemplo, que está ahí, que se llama OUL Metabolomics, puede medir hasta 55 biomarcadores. Y entonces yo puedo medir la glucólisis, puedo medir la lipólisis, puedo medir la gluconeogénesis, puedo medir una gran cantidad de vías metabólicas de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, de ácidos nucleicos, y puedo hacer una evaluación de cuál es el estatus del paciente antes o después de una intervención. Algo para lo que se está usando esta prueba en cáncer es para medir el estado inflamatorio. Entonces hay una serie de fórmulas que se utilizan junto con todas estas determinaciones y se puede medir el grado de inflamación que tiene el paciente. Y entonces el éxito de la quimioterapia o de las resecciones o de la radioterapia y la respuesta del paciente se le puede dar un seguimiento a partir de estas pruebas. En la parte inferior de la lámina, nada más como mención separada, no se usa en cáncer, son unas pruebas que ya están disponibles también en México y que lo que se miden son las lipoproteínas. Las lipoproteínas en función al tamaño de las fracciones de las lipoproteínas, en donde pues los tamaños van desde 7 nanómetros hasta 80, y lo que se ha visto es que las partículas pequeñas que aparecen en verde en la lámina son las partículas que son más heterogénicas y que pueden bloquear las paredes de las arterias. Pero esto no se usa en cáncer, eso se usa en pacientes del corazón, pero bueno, como estoy mencionando la metabolómica, pues solo las mencioné aquí tangencialmente. Vamos a la siguiente lámina, en donde a manera de, antes de hablarles sobre multiomics y en oncología, les quiero comentar estos criterios para selección de una prueba de medicina personalizada en oncología. No importa si es de omics, no importa si es de algún algoritmo de inteligencia artificial, no importa si es de un biomarcador, de un dipéptido, debe de satisfacer todos estos criterios. ¿Y qué es lo que está pasando? Que en muchos países estas pruebas se lanzan de manera prematura. Son pruebas inmaduras, son pruebas que no han sido validadas, y entonces los oncólogos o los médicos o los pacientes pues tienen confusión y dicen, ¿esta prueba sirve o no sirve? Entonces, ¿qué factores debemos de tomar en cuenta? Primero, la cobertura. Existen muchas pruebas que nada más funcionan en poblaciones caucásicas y asiáticas. Y entonces nosotros somos mestizos mexicanos o formo parte de un grupo originario y entonces o soy afroamericano o soy africano y entonces estas pruebas no hacen el matching. ¿Por qué? Porque no están incluidas en sus bases de datos la información de estas poblaciones. Muchas de las pruebas que se mandan a otro país, en México, no funcionan por esta razón. Segundo, validación. Y ahí le puse slide, certificación. Las pruebas tienen que estar validadas en la población a la que van dirigidas. Me pueden traer una prueba para cáncer
gástrico de japoneses. Me parece muy bien que en Japón funcione, pero yo tengo que validarla con pacientes con cáncer gástrico mexicanos. Esto muy pocas empresas lo tienen. Esto todavía no es un requisito de la COFEPRIS. Nosotros hacemos voto y esperamos que pronto esto sea un requisito para que verdaderamente nos podamos beneficiar de estas nuevas tecnologías. Tiempo de entrega, muchas pruebas de estas pueden tardar hasta meses en entregarse y entonces pues ya el paciente ya tiene metástasis y ya cuando llega el resultado es muy tarde. El tiempo ideal de entrega son 2 semanas. Perfilamiento, ya lo dijimos, flexibilidad también. ¿Qué es lo que pasa también? Por ejemplo, para cáncer de mama, para cáncer de colon, para leucemias, existen mutaciones exclusivas de las poblaciones de nuestro país que deben de estar incluidas en estos análisis y no están incluidas. Entonces debemos de asegurarnos, porque son pruebas que no son baratas, y si encima no incluyen las mutaciones de los niños con leucemia aguda linfoblástica o las de cáncer de mama descritas por el doctor Hidalgo en México, pues la prueba no me soluciona nada, me da falso negativo. Resultados accionables, pues que me digan, es sensible a este medicamento, no va a reaccionar, no va a responder con este otro, etcétera. Después tenemos la parte de la bioinformática. Esto es muy importante porque pues todo esto se va a bases de datos y entonces hay algunas plataformas metodológicas de lectura de ARN, de ADN, que tienen una parte bioinformática pues muy compleja, y debemos de asegurarnos de tener los especialistas en México, que sí tenemos algunos y necesitamos más. Siguiente, interpretación. Existen pruebas que ya traen la interpretación automática, existen otras que requieren un esfuerzo del profesional de la salud, del oncólogo, del internista, del cardiólogo, que verdaderamente conozcan de esto. Después necesitamos, por supuesto, entrenamiento a profesionales de la salud y a líderes de opinión. Nosotros en la fundación vamos a hacer y estamos haciendo varios cursos para que todos los profesionales de la salud se empapen, conozcan el alcance, las limitaciones, las aplicaciones de todas estas pruebas ómicas en el cáncer y en otras enfermedades, por supuesto. Después tenemos las pruebas, los estudios de análisis económico que ya mencioné en un principio. Esto ha demostrado ser muy útil en aquellos países que lo están haciendo. Entonces, los análisis costo-beneficio, costo-efectividad y costo-utilidad, por ejemplo, de una prueba de secuenciación de cáncer, son fundamentales. ¿Para qué? Para hacer que nuestras autoridades, nuestros legisladores, la industria, los tomadores de decisiones, empujen estas nuevas tecnologías. Si nosotros les mostramos la parte técnica, pero también la parte económica, pues se suman estos dos factores y es mucho más sencillo que estas pruebas pues ya se puedan implementar en todo el sistema de salud. Y por último, el marco regulatorio. Siempre vamos detrás de las leyes, pero sí debemos de acelerar un poco. En la siguiente lámina les voy a presentar una de las plataformas. Existen muchas, si ustedes revisan en internet, pues existen muchísimas, pero una que ya hemos revisado nosotros y que ha demostrado ser útil. Y esta plataforma la está desarrollando una doctora española que está trabajando con la Universidad de Florida y ella trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es la doctora Conesa. Aquí está su laboratorio, que por cierto está aceptando estudiantes para hacer postdoctorados. Si alguien de ustedes se quiere lanzar, pues yo creo que sería fantástico y fabuloso. Eh, Fíjense aquí cómo ellos hacen los estudios multiomics. En la parte izquierda está genómica, epigenómica, transcriptómica, proteómica y metabulómica. Y luego está las diferentes plataformas y diferentes sistemas que ellos están usando. Entonces, por supuesto que los resultados que están obteniendo ellos son fabulosos. Ahora voy a hablar sobre las diferentes plataformas. Sí, en la próxima lámina les quiero mostrar una de ellas que se llama PaintOmics. PaintOmics es una plataforma de acceso libre
que se puede ingresar a partir del laboratorio de la doctora Conesa, que por cierto no es médico, ella es matemática, que se ha metido a los temas médicos y que tiene un equipo muy grande y que publicó en el 2022 precisamente esta plataforma que se llama Paintomics. Por supuesto que aquí ustedes necesitan algunas características del servidor muy específicas, van a necesitar descargar algunos softwares de acceso libre, pero entonces a ustedes les puede permitir que ustedes capturan la información genómica, la información metabolómica, la información de proteómica o de transcriptómica, y entonces ustedes van a poder visualizar todas las vías metabólicas, cómo se entrelazan y todos estos niveles de organización biológica, y ustedes pueden entonces jugar con sus datos y pueden utilizarla de manera libre. Ahora, alguien me va a decir, oiga doctor, pero el procesamiento de metabolómica, bueno, todo esto está detallado aquí, qué plataformas, qué metodologías, pues lo que sí les puedo decir es que es bastante abierta, sobre todo en la parte de genómica y de transcriptómica, que son las que yo he abordado más. Yo apenas estoy empezando con la metabolómica y la proteómica, eh, y a su vez están enlazadas con otras bases de datos metabolómicas que hay en el mundo, algunas que hay por ahí en California, que por supuesto establecen ciertos parámetros metodológicos para correr las muestras, para que se puedan utilizar los resultados en este tipo de plataformas. Entonces habrá que revisarlo con detalle, pero aquí la buena noticia es que ya existen estas plataformas que son de acceso libre y que permiten pues hacer colaboraciones y proyectos de investigación en torno a estos análisis multiomics. En la siguiente lámina yo hice otra investigación y ustedes van a poder ver aquí, que por cierto, bueno, pues les pueden compartir mi presentación, no hay ningún problema y con mucho gusto. En la siguiente lámina podemos ver toda una serie de plataformas específicas para cáncer, porque este de Paintomics lo puedo usar yo, por ejemplo, para diabetes o lo puedo usar para enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas. Bueno, aquí tenemos una pregunta que si me esperan al final, porque ya voy a terminar, las puedo responder con mucho gusto. Entonces, déjenme presentarle estas 5 plataformas que están en la columna de la izquierda: BioPortal, Universidad de California en Santa Cruz, China, FireBrowse, Linkedomics, FreeOmics y NetGestalt. Todas estas están enfocadas al cáncer. Las instituciones aparecen en la página central. Tenemos algunos hospitales, universidades, universidades como la Universidad de Taiwán, el Colegio de Baylor, el Instituto Broad, y aquí están todas las direcciones. Estas han sido ya validadas por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, así que siéntanse ustedes con plena confianza eh, de que son plataformas que ya han sido validadas para cáncer. Algunas se enfocan más en temas de genómica, de secuenciación, otras en temas de expresión de genes, de transcriptómica, otras en temas de metabolómica, y hay otras que ya integran una o dos, pero la que integra más es la que vimos en la diapositiva anterior. La siguiente, por favor. Antes de terminar la plática, eh, vamos a establecer las conclusiones. La primera conclusión es: usar multiomics constituye una herramienta para reducir la brecha de la atención médica. La segunda, es fundamental validar las nuevas tecnologías para el cuidado de la salud. La tercera, otra acción importantísima para que esto se haga realidad: capacitar a los profesionales de la salud, adecuar planes de estudio. Ahora estamos en un proyecto con la Facultad de Medicina, pero sin duda la Facultad de Química, la de Farmacia, las enfermeras, la licenciatura en Ciencias Genómicas, las de Biotecnología, en fin, todas aquellas licenciaturas relacionadas con los profesionales de la salud deben de adecuarse, deben de incorporarse estos contenidos, no como temas selectos, no como módulos, no, como asignaturas propiamente.
Entonces, esto es algo muy importante en donde muchos países nos están llevando ventaja. Ojo, UNAM, ojo, universidades privadas, instituciones de salud. Incorporar a México en los esfuerzos globales. Hay una gran cantidad de convocatorias, por ejemplo, la Fundación Zuckerberg, de la Fundación Gates, que incluyen esto de multiomics y pues que constituyen una oportunidad para financiamiento y desarrollo de proyectos de investigación. Ahora que tenemos una crisis de investigación en México, bueno, pues es hora de revisar estas iniciativas internacionales y poder tener una concurrencia de instituciones para someter a estos grandes financiamientos. Y la que está en quinto lugar, desarrollar un marco regulatorio. La siguiente, por favor. Aquí hay otras. Construir bases de datos OMICS locales e integrarlas al ecosistema de la salud digital. Es decir, bases de datos que permiten interactuar con el expediente clínico electrónico, la receta digital y el data science. Por eso decimos que aquí es muy importante que los pacientes nos ayuden con sus datos. De lo contrario, esto no va a volar. Inteligencia artificial, software como dispositivo médico. Siguiente, elaborar un plan estratégico con la participación de la triple hélice, academia, industria, gobierno. Aprovechar la fuerza de las asociaciones de pacientes. Creo que las asociaciones de pacientes, por ejemplo, de enfermedades raras, de cáncer, pueden tener un papel muy importante, como ya se está viendo en algunos países de Europa, Estados Unidos y Canadá. Y por último, democratizar el acceso a la medicina de precisión. Son pruebas que en algunos casos ya se han depreciado bastante, en otros todavía son un poco costosas, pero entonces para esto tenemos a los institutos nacionales de salud, al Instituto de Medicina Genómica, al Instituto de Cáncer, al Instituto de Nutrición, que tienen gran parte de esta infraestructura y que yo creo que la deben de destinar para aquellos pacientes que la requieran y por supuesto a precios muy accesibles. Con esto termino mi plática. Si me vamos a ver nada más, nos falta una frase de Alvin Toffler que dice: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y aquí pongo a su consideración mis datos por si quieren tener alguna interacción con nosotros, y encantado de escuchar sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Comenzamos con la serie de preguntas. Me parece que teníamos una pregunta pendiente en el chat. Le voy a dar lectura. La pregunta es de César Omar Marcial. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por su charla. Es muy interesante. Tengo una pregunta. ¿Conoce de alguna plataforma para ver las mutaciones de un gen en una línea celular en específico? Muchas gracias. No tengo en este momento la respuesta, pero si por favor usted me puede mandar un correo y yo le digo, pero sí, normalmente sí hay algunas bases de datos de líneas celulares, sobre todo de GELA y algunas otras. Pero si me dice cuál es la línea celular que usted requiere, yo le puedo responder, pero sí existen algunas. Perfecto, muy bien. Tenemos una segunda pregunta, doctor. Es de Francisco Ceja. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su charla. Doctor, las biopsias líquidas también sirven para medir algunos biomarcadores. ¿Tiene conocimiento si esto podría servir de manera eficiente en tumores metastásicos? Sí, la respuesta es sí, pero como ya lo comenté en la plática, están en el tema de validación, ¿de acuerdo? El que haya publicaciones de la Universidad de Manchester y de estos y del Broad Institute está muy bien, pero todavía estamos en esta etapa de validación en ensayos clínicos. Pero sin duda usted tiene la razón.
para medir la actividad de la metástasis se están usando las biopsias líquidas y han demostrado ser útiles en cáncer de mama, cáncer de colon, leucemias y linfomas. Sobre todo en estas hematopoyéticas hay más experiencia y más series de pacientes. En México, con pacientes mexicanos, los estudios aún están en desarrollo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. El doctor Mariano solicita una pregunta. Adelante, doctor, por favor. Me parece que tuvo un problema de conexión el doctor Mariano. Esperemos que ahorita se reintegre y finalice su pregunta. ¿Alguna pregunta más? Recuerden que pueden escribirla en el chat o solicitar la palabra levantando la mano en la sesión de Zoom. En el Congreso vamos a dar más detalles. De hecho, ya me dieron materia para buscar las bases de mutaciones para líneas celulares y voy a enfocarme también en ese tema. Por ahí, José Martín, ¿quieres hacer alguna pregunta? Ok, me parece que no, se había encendido su micrófono. Doctor, yo tengo una pregunta. Eh, en cuestión de mire, si gusta le damos la lectura a las preguntas en el chat. Y Luz Alcántara Sí, claro. pregunta, ¿en qué sitios en México están haciendo secuenciación o secuenciar? Dijo, ahí yo preferiría como yo no puedo promocionar marcas, nada más dije Nanopor porque es la única en el mercado, pero la verdad es que yo no puedo promocionar marcas por temas de políticas de la fundación. Entonces yo le pido por favor a Luz que me mande un correo electrónico y yo con mucho gusto le doy la información. Podemos decir que en términos generales hay dos grupos de laboratorios, los que mandan las muestras a otros países y los que secuencian aquí en México. Y de los que secuencian aquí en México, solo hay un laboratorio que tiene todas las certificaciones. Me refiero a la certificación ISO, a la certificación CLIA, a la certificación CAP del Colegio Americano de Patólogos, como ustedes conocen, y nada más hay un laboratorio, pero mejor si usted me puede preguntar para qué tipo de tumores y qué tipo de cáncer, y yo le puedo dar la respuesta con mucho gusto. Pero el mensaje es que ya existen en México laboratorios que pueden secuenciar tumores y que están certificados y que pues debemos de usarlos porque así también se van generando las bases de datos de pacientes mexicanos. Muy bien, doctor. Si gusta, ya se reincorporó el doctor Mariano. Adelante, doctor, con su pregunta. ¿Sí me oye, doctor? Sí, claro. Pues muy amable, muy buena plática. De veras, uno aprende cada día más. Eh, yo tengo muchas preguntas, pero desde el punto de vista de búsqueda de nuevos fármacos contra el cáncer. Por ejemplo, Sí. una pregunta que me surge es, eh, ¿algunos de estos se puede utilizar en una fase, digamos, un poco preclínica en los animales que uno utiliza para ver si va correcto o no va correcto? Por ejemplo, me llama mucho la atención este análisis genómico, ¿no? Si nosotros lo pudiéramos ver en los animales, después Bueno, sí darles hay, las nuevas drogas. ¿para qué tipo de animales? Claro, ¿para qué tipo de animales sería? Yo nada más necesitaría checar si me dicen si son roedores o si son, Son en fin, roedores, qué todos generalmente especie. son roedores. Ok, sí, sí hay algunas para roedores. Las que yo enseñé son para humanos, Ajá. pero sí hay algunas para roedores que podemos explorar con mucho gusto. Bueno. Pero sí hay muchos, ¿eh? Me dio mucha idea de cómo llevar a cabo este tipo de cosas. Le agradezco mucho, doctor. Gracias. No, al contrario, doctor, gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes y esperamos que podamos trabajar más temas con el Instituto de Química y la Fundación. La verdad creo que hay muchas áreas de oportunidad y debemos de aprovecharlas para fortalecernos ambas instituciones. Eso creo. Muchas gracias. Muy amable. No,
Al contrario, gracias a usted, doctor. Doctor, si gusta, damos lectura a una pregunta más en el chat. Sí, Esta claro. pregunta es de Jared. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su ponencia. En cuanto al diagnóstico molecular, para conocer el perfil de sensibilidad al fármaco, ¿cuál es el criterio para ser candidato a este estudio? ¿Y cómo se define de qué paciente se hace el estudio molecular para definir Ay, sensibilidad? espéreme. Es que se me cortó un poquito, me pasmé un poquito. ¿Me la puede hacer el favor de leer nuevamente? Claro, doctor. La pregunta es de Jared y nos Sí, comenta, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su ponencia. En cuanto al diagnóstico molecular para conocer el perfil de sensibilidad al fármaco, ¿cuál es el criterio para ser sí. candidato a este estudio? Y una segunda Bueno, pregunta es, ¿cómo se define qué pacientes se forman parte para este estudio, para determinar sensibilidades? ok. Entonces, a ver, aquí hay dos grupos de respuestas. Las pruebas de farmacogenética, lo ideal en los sistemas para predecir y prevenir enfermedades es que una persona antes de que caiga enferma se puede hacer este perfil como una persona sana. De hecho, en Inglaterra se la hacen a todos los recién nacidos y a los papás cuando ya se van a su casa después de haber dado a luz, después de se van a su casa con su bebé, le dan una prueba de secuenciación de todo el ADN en donde incluye este perfil de medicamentos. Entonces, la respuesta es, uno se puede hacer estos perfiles y le van a dar más o menos como 400 medicamentos. Ya se pueden hacer en México, sí, cuestan alrededor de 8,000, 10,000 pesos. Y lo que se está buscando en México es que también estos estudios se puedan hacer no para todas las áreas terapéuticas, no para todas las especialidades, sino, a ver, yo padezco del corazón, que me hagan una de los medicamentos que tienen que ver con las enfermedades cardiovasculares. Yo padezco de diabetes mellitus tipo 2, que me den un paquete de diabetes mellitus tipo 2, que en lugar de costar 10,000 pesos, me cueste 1,000 o me cueste 500. Y aquí lo interesante es que nada más es una vez en la vida, porque con el ADN que nacemos, con ese nos vamos a ir. Ahora bien, me voy a ir al paciente con cáncer, que es el tema de esta plática. Para el paciente con cáncer, entonces, aquí lo que se hace es, obviamente, al paciente se le puede hacer la misma prueba del paciente sano, que ya mencioné, pero la importante es hacer la prueba del perfil de medicamentos de acuerdo al tumor. Para ello, necesitaré yo la biopsia del tumor. Si yo tengo la biopsia del tumor, tengo el bloque, tengo las laminillas, sobre eso yo puedo hacer una secuenciación del tumor y entonces puedo obtener el perfil de mutaciones para ese tumor. Y ahora, eh, algo que hay que tener cuidado es si yo le hago el perfil de medicamentos al tumor, yo le tengo que decir al laboratorio, oye, tú me tienes que poner los medicamentos que yo tengo disponibles en México, porque si no, pues va a ser al revés. Si salen los medicamentos de Estados Unidos o de Inglaterra o de Japón que no están disponibles en México, me voy a meter yo en otro problema adicional. Entonces, aquí pues nada más es que el laboratorio me informe de los medicamentos en los que yo tengo acceso en México. Y entonces, bueno, con esa información se puede hacer. Ahora, el diagnóstico molecular en cáncer no es para todos los pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no en el 100% de los casos yo necesito la secuenciación del tumor, sino que hay algunas pruebas de biología molecular o de otros marcadores en donde yo ya sé, por ejemplo, que un paciente tiene linfoma de Hodgkin y que es FLR9 positivo y EGFR positivo con una prueba de inmunistoquímica convencional. Es decir, yo no tengo que invertir varios miles de pesos en la secuenciación del tumor. Para esto, en las guías de práctica clínica de cáncer, están perfectamente bien establecidos en qué casos y en qué cánceres se requiere el diagnóstico molecular, pero no es en el 100% de los casos. Hay muchas pruebas de biología molecular muy específicas que se usan con gran éxito y que me pueden decir cuál es el perfil de medicamentos al que el paciente va a ser sensible. ¿De acuerdo?
Perfecto, doctor. Una última pregunta. Nos comenta Sí, Francisco Ceja. Doctor, ¿considera que con respecto a los estudios de medicina genómica como nutrigenómica y farmacogenética, podrían ser en un sí. futuro estudios complementarios y que de alguna manera sean obligatorios para un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento? Estoy de acuerdo con usted, doctor. Sí, la respuesta es sí. Claro que aquí hay que hacer una labor, hay que discutirlo con los grupos de trabajo, los task force, para que esto se incluya pues, en las guías de práctica clínica, en los protocolos técnicos de atención. Es indispensable, sí, porque además si un paciente tiene cualquier enfermedad, su metabolismo cambia. Entonces, para el manejo de cualquier enfermedad, hasta de una gripe y a lo largo de todas las etapas de la vida, es muy útil el que yo conozca la información del ADN de la persona. ¿Para qué? Para perfilar su alimentación, para perfilar su ejercicio, para perfilar la prevención a las enfermedades. Y si además ese paciente ya tiene una enfermedad crónica, pues con mayor razón. Así que sí debería ser obligatorio y para eso, bueno, en México hay ya una gran cantidad de laboratorios que hacen este tipo de pruebas. Ojo, hay que checar que las bases de datos incluyan a los mexicanos. Les voy a poner un ejemplo. Eh, la tetrahidrofolato reductasa, que como ustedes saben, en México tenemos un patrón de mutaciones muy específico y que tiene que ver pues con la formación de hemoglobina, que tiene que ver con cáncer, con crecimiento y desarrollo. Entonces, el que una mujer embarazada tenga una mutación en la MTHFR, es muy importante saber a esta persona desde que está embarazada, poderle darle suplementos para que entonces no tenga un problema de crecimiento y de maduración del sistema nervioso de su producto, de su bebé, y que entonces se pueda atender a tiempo. Entonces ya existen pruebas, inclusive hasta antes de que se quieran embarazar, para tener conocimiento de cómo están todas estas vías metabólicas, cómo están los niveles de vitaminas, de cofactores, de neurotransmisores y asegurar que esa persona que se quiere embarazar pues tenga una nutrición adecuada a su fondo genético y por lo tanto pues que tenga un embarazo satisfactorio. Muy bien, doctor. Perfecto, gracias, Francisco. Y doctor, una pregunta. Gracias. Como parte de Sí. todas estas técnicas y pues sí, análisis que usted nos comenta, ¿realmente en el sistema de salud público ya hay algún programa piloto en donde se estén haciendo un poco más regular esta secuenciación o forman parte de la atención a pacientes que van y recurren a instituciones públicas? Solamente en una guía de práctica clínica, que es la guía de atención y diagnóstico de cáncer de mama, hay un apartado en donde se recomienda una prueba genética, es decir, la secuenciación del tumor. Es el único, es la única guía de práctica clínica que lo trae específicamente. Existen otras, por ejemplo, las de leucemias, las de linfomas, eh, pero solo lo ponen de una forma muy, muy subyacente, no está específico con toda claridad. Y también para cáncer de mama, acuérdense que hay entre el 8 y el 10% de los cánceres son hereditarios. De hecho, en México hay una serie del Instituto Nacional de Cancerología en donde nos muestra que en la serie de, pues, de miles de pacientes que han sido atendidos en los últimos 20 años en esa noble institución, el 18% de los casos tienen un componente hereditario. Es decir, el doble de los casos que se reportan en la literatura internacional. ¿Esto qué significa? Que todas las mujeres que tengan cáncer de mama o que tengan familiares que hayan tenido cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de útero, deben de hacerse la prueba de cáncer hereditario, que lo que nos va a indicar es que están una serie de mutaciones asociadas al cáncer. No quiere decir que el que salga positivo le vaya a dar cáncer, simplemente que hay que vigilarlo más estrechamente a lo largo de su vida. Hay que hacerle los papanicolaos, hay que hacerle las mastografías, etc.
Y para esto también está sucediendo en colon, en estómago, en próstata, pero todavía no está en las guías de práctica clínica y en los protocolos en México y esperemos que pronto se incorpore. Pero el único que existe es el de mama. Yo diría, desgraciadamente, ojalá que se sumen pues todas estas pruebas a las guías y que verdaderamente los grupos de trabajo pues las introduzcan porque las evidencias están presentes en población mexicana. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Parece que ya no hay más preguntas. Entonces, pues sin más, doctor, le agradecemos nuevamente su participación en nuestro primer webinar en la serie de webinars que vamos a tener como parte de las actividades previas al Congreso. Les recordamos a los participantes que tenemos abierto todavía el registro para la participación al tercer Congreso y pues seguimos preparando muchas actividades para ustedes. Doctor, un placer y un honor tenerlo como parte de este primer webinar. No, gracias a ustedes y pues seguro que vamos a revisar cosas todavía más interesantes. Esta solo fue un probete. En el Congreso vamos a revisar más detalles de todas estas bases y vamos a presentar casos mexicanos, en fin. Así que pues ojalá que tengamos más inscritos en el Congreso y listos ya para el Congreso, muy emocionados. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias, doctor Santiago March. Gracias a todos los participantes. Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias, que tengan buen día. Buen Hasta día. luego.